Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores telespectadores. Bienvenidos a un nuevo programa del Cuarto Poder. Esta noche vamos a tratar, como siempre, con nuestros invitados los temas de más actualidad de la semana, empezando por el tema local y luego veremos algo también de actualidad nacional. Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí. Con un trancazo de pánico. Pues ya te veo, tienes la voz totalmente tomada. Totalmente. Bueno, pero aquí estoy. Aquí estás, muy bien, muchas gracias. Y digo, aquí estoy. Sí, te lo agradecemos mucho. También me dijiste quién venía. Sí. Y digo, pues encantadísimo. Encantadísimo. Y nosotros con tenerte aquí. No falta. Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Pilar. Encantado, como siempre. Lo mismo digo, encantada de tenerte aquí. En esta tertulia. Pues estupendo, la verdad es que para nosotros también es un placer que vengas. María del Mar, ¿qué hay? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay? Bienvenida. Igualmente para nosotros un placer. Jesús, muy buenas noches. Bueno. Don Jesús Valenzuela. Buenas noches, Pilar. Que se incorpora como tertuliano a nuestro programa. El resto de amigos y amigas agradecidos de estar con vosotros y poder debatir y compartir para que esta ciudad funcione y a través de lo que podamos aportar mucho mejor. Pues nada, encantada de tenerte. A vosotros. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada, gracias a ti por estar aquí como siempre, un placer tenerte aquí en el debate. Igualmente, Pilar. Bueno, ya sin más demora vamos a empezar hablando pues de infraestructuras. Como ustedes saben, ha dicho hace unos días el ministro Íñigo de la Serna que las obras del AVE se terminaban esta semana, precisamente hoy viernes, que iban a terminar las obras principales del AVE. Bueno, quedarían obras secundarias, pero digamos que lo principal ya estaría acabado. Este es el primer tema que vamos a tratar con nuestros contertulios, si va a venir el AVE ya, si no va a venir, qué va a pasar, si esto supone verdaderamente que al final está cerca o no. Eduardo. Bueno, decía Paco, o sea, sí, Valenzuela, Jesús, he dicho Paco, Jesús. Decía Jesús Valenzuela, antes de comenzar la tertulia, que nos estamos sentando, que esto ya se prometió, ¿no?, por Álvarez Cascos, hace ya 30 años, ya por lo menos. Bueno, yo no voy a hablar ahora de aquellos tiempos, aquellas alturas, y me voy a retroceder poco tiempo, ¿no? Desde ya hace 13 años, cuando se puso la primera piedra del AVE, cuando empezó a construirse, ¿no?, a construirse esta infraestructura, ¿no?, la infraestructura del AVE. Bueno, pues del año 2004, que fue cuando se puso la primera piedra, pues se dijo que en poco tiempo iba a estar terminado, ¿no? Sin embargo, todavía no está concluido. Se dice que hoy o mañana, jueves o viernes, decía el ministro Íñigo de la Serna en televisión, diciendo que la obra ya ha acabado y ahora ya solo faltaba, por los últimos retoques, las obras complementarias de la estación y también otras. ¿Qué ha sucedido en este tiempo del año 2013, ¿no?, hasta aquí, hasta el día de hoy? Que todavía, como he dicho, no se ha terminado, no se ha concluido, no sabemos si va a empezar a funcionar ahora, ¿no? Yo creo que, porque, por ejemplo, ahora viene el periodo de prueba. El periodo de prueba va a dura meses, dura meses. Él tampoco ha sabido concretar cuántos meses va a tener uso comercial el AVE. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el año 2013, hubo un parón en el 2013 hubo un parón del tráfico ferroviario en Granada por las obras, precisamente la obra del AVE. Ahora diré una cosa sobre el tema sobre el AVE, lo que significa AVE. Vamos a hacer ahora una breve intervención primera, bueno, y luego ya seguimos. Hubo un parón diciendo que comenzaría 4 meses después, empezaría a funcionar otra vez el tráfico ferroviario, y así no ha sucedido. Llevamos 3 años. 3 años. Después, en el 2014, diciembre de 2014, la Junta de Andalucía pidió también un informe al Gobierno de la Nación sobre el tema, o ADIF, la empresa, para comprobar el impacto ambiental del AVE a su paso por Loja. Y después también, posteriormente, ahí el parón fue de unos 6 meses. Y después también ha habido problemas, ha habido un conflicto de intereses, conflicto económico,
entre las empresas adjudicatarias y el gobierno, todo lo que ello implica, para que aumente el presupuesto. El presupuesto de AVE. No estamos de acuerdo con lo que se había acordado inicialmente, tendría que dar más dinero. Y en esa estamos. Yo también creo, aunque digas que es un problema, yo también creo que el AVE solamente tiene como AVE el nombre, alta velocidad, porque alta velocidad no va a poder llegar con alta velocidad. ¿Por qué? velocidad. Una cosa muy sencilla. En el tramo de Loja a Granada, termino ya, Pilar. El tramo de Loja a Granada son 55 kilómetros los que hay. El AVE va a funcionar, va a hacer su recorrido a unos 50 kilómetros por hora, cuando debía hacerlo a unos 200 kilómetros por hora. O sea, que de AVE solamente tiene el nombre, alta velocidad, pero no es una alta velocidad. Chema. Bueno, yo por no mirar hacia atrás con ira ni repartir culpa, que PP y PSOE tenemos alguna, dicho sea de paso, y no no me duele en prenda en reconocerlo, ni tampoco voy a cuantificar quién tiene un gramo más o menos de culpa. A día de hoy, hay que reconocer que lo que el Partido Popular siempre ha propuesto para la llegada del AVE a Granada es lo que tenemos a día de hoy. Ya dijimos nosotros, con mayor o menor acierto, que ni era alta velocidad, ni era soterrado, ni era doble ancho de vía. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa es el mañana, y el mañana lo que creo que es que todos tenemos que apretar para que el trayecto de Loja y la estación de Granada sean lo que parece ser que desde el gobierno se han comprometido a hacer, y desde los diversos fuerzas políticas y sociales de Granada se está procurando hacer. Insisto, de aquí para atrás pues tenemos culpa, antes de que nos las digan ellos lo digo yo, y así nos quedamos contentos, pero a partir de ahora, dando por bueno que va a llegar el tren, o va a llegar o está llegando a Granada el tren, que no es AVE, vamos a ponerlo en lo que falta. Ese es mi punto de vista. Ya sé que como siempre es heterodoxo, pero es mío. Bien. María del Mar. Bueno, ¿cómo va el tema? ¿Va a llegar pronto o no va a llegar? No vamos a buscar, de verdad, no creo que sea el momento de buscar culpables, sino de analizar lo que está pasando. Vamos a ver. Evidentemente, nosotros cualquier acercamiento a la puesta en marcha del AVE la celebramos, porque creemos que el AVE es fundamental como recurso económico para económico y para el desarrollo de la provincia, o sea que es fundamental. Y por tanto celebramos que por fin se diga que las obras se han terminado, y celebramos también que el plazo se haya cumplido, pero claro, recordamos que el último de los plazos que se dieron, que el plazo para ponerlo en funcionamiento era durante las elecciones nacionales, para antes de que finalizara 2016, que después se atrasó a comienzos del 17, posteriormente a otoño del 17, y por último dicen el 30 de noviembre tiene que estar finalizada la obra. Con lo cual celebramos ese hecho. Pero el que esté finalizada la obra se ha transformado, y los que están trabajando allí, todos lo saben, es finalizado el trazado. Es decir, que de aquí a que se pueda poner en funcionamiento, que es lo que queremos todos. O sea, nosotros no queremos una obra, queremos el funcionamiento del servicio público. Eso vamos a ver, porque según tenemos entendido, Antequera parece que ni siquiera saben que hay es de una sola vía, es decir, que tienen que alternar los dos sentidos, por tanto tiene que haber una vía para apartarse el tren, que no está terminada, los aparatos viarios tampoco, lo que permite el cambio de vía tampoco, la catenaria tampoco, es decir, hay unas carencias todavía muy grandes para que pueda circular. Cuando se decía que iba a venir el viernes a inaugurar el tramo desde Antequera hasta Granada, era en un BT, que era en un tren de gasoil, porque la catenaria tampoco está terminada. Y ni siquiera se han atrevido, de hecho viene a visitar Antequera, no va a hacer el trazado. Es decir, que nos preocupa muchísimo, que es la puesta en marcha. Celebramos la obra, pero la puesta en marcha hace falta antes un periodo de pruebas, que en el caso de Castellón-Valencia creo que ya va por año y pico. Madre mía. Es decir, que para la puesta en marcha todavía no hay fecha, y eso nos preocupa muchísimo. Bien, además, Jesús, no solamente las cosas que está denunciando María del Mar, que catenaria, claro, lo que ha aparatos dicho, para las vías, que no va a ser un AVE porque no va a poder llegar con velocidad, sino que tampoco hay una estación aquí que tenga capacidad para una estación del siglo XIX. Si la queremos soterrar, esa estación no sirve. Claro. Si se soterra esa vía, había que librar el río Beiro, iría a parar el tren a los comedores universitarios. Y eso la gente no lo sabe, y hay que decirlo aquí hoy.
¿no? Porque hay que hablar con los expertos. Pero en el tema del AVE se cumplen dos cosas en esta ciudad. Una, que todo es posible en Granada. Y todos los caminos llevan a Roma. Todo es posible en Granada. Pues es posible que llevamos 30 años y estemos sin tren. Pero no solo en este tren, sino que yo en el año 83 vi cerrarse el área mediterránea de Guadix-Almendricos. Con lo cual, pues de verdad que nefastamente podemos hablar del tren para esta ciudad y esta provincia. Y ahora, pues todos los caminos llevan a Roma. Ahora salimos a España yendo a Antequera, cuando podríamos ir vía Jaén. Y es que se han hecho tantas barbaridades que habría que... Denunciamos muchas cosas, pues digo, los políticos son unos ineptos y roban. También eso es robarle a los ciudadanos. Hacer un trazado ferroviario que no sirve para nada más que para dar una vuelta e ir a Roma, por Antequera. ¿Por qué no se ha hecho el tren por Jaén? Que a Jaén le hemos dejado fuera de la alta velocidad. Y Almería. Entonces yo creo que hay que pedirle mucha responsabilidad a estos políticos que de aquí para atrás, por esas dos cosas, porque todos los caminos llevan a Roma y porque en Granada todo es posible. Fijaros si es posible, que no tenemos tren. Esto es tan posible, ahora no tenemos ni tren. Y a estas alturas de la vida, que estemos como en el tren como estamos, cuando yo, sin ser del Partido Popular y bastante rojo, defendía a Álvarez Cascó, pues hace 30 años podíamos tener lo que hoy no tenemos, que entonces sí lo hubiéramos tenido. Y yo creo que el planteamiento hay que replantearse, es decir, y mira que yo con Fernández Ocaña, de la Chana, soy un gran compañero, un gran defensor, y claro, el soterramiento, ¿ahora cómo lo hacemos? Ya. Paralizamos que no llegue el AVE para que el resto de la ciudad lo admita. Es complicado. Además, en soterrarse tarda mucho tiempo. Pues mucho. Y lo que he dicho, que el tren soterrado no llega a andaluces, llega a los comedores universitarios. Claro, habría que soterrar mucho más. Ahí está, y complica mucho más las cosas. Claro. Marta, ¿cómo ves el asunto después de todo lo que estamos hablando? Bueno, que efectivamente que no se han terminado las obras. O sea, es que decimos, se han cumplido los plazos de las obras, pero todavía falta esto. Esto significa que no se han acabado. Hechas, claro. Simplemente que no se ha cumplido el plazo. Y llevamos varias así. Lo que hay con esto, yo digo que esto es un trampantojo, que realmente ni era AVE, porque es otra cosa, un trampantojo, una apariencia, ¿no? Y ahora lo mismo con las obras, que sí, llevan estas semanas poniendo, nos dicen, 3 grapas sí, 6 no, en el tercer riel, que además es el tercer carril, el de que es sobre la vía convencional, que... En fin, que van a dejar el raíz y catalanes están diciendo que no nos hagas el tercer carril, que lo que queremos es una vía de AVE en paralelo. Es que si no es hacer un Lamborghini por una carretera comarcal, no va a ir más rápido. Es que no va a ir más rápido. Y encima tampoco van a poder ir pues ni los tractores, ni los de estos de carga, ni los coches normales, ni los tal. No, porque solo es una vía por la que, bueno, el ancho internacional, pero punto. Pelota, las mismas curvas, las mismas pendientes, todo. Entonces, un trampantojo. Y ahora las obras, 3/4 de lo mismo. Porque falta, primero, se ha intentado hacer a marchas forzadas para llegar a plazo, ni siquiera se ha llegado a ponerlos, porque ni siquiera va a pasar el tren en pruebas, que parece ser que ni siquiera eso, pero además lo de la catenaria, la electrificación de la vía. Claro, es que sí es dice el cronograma que en agosto estaba acabado. Y es ¿Y por dónde van a la fecha ahora? de finalización, y el tramo de Loja no está hecho, con lo cual que no se han acabado, que por más que diga el titular se han cumplido los plazos, pues es que no, Marta, se han acabado. Entonces, el problema yo repito de eso, que he echado poco en cara. El problema de eso, si yo no estoy echando en cara ni nada, estoy diciendo la realidad es la que es. Por eso la segunda parte. La realidad es que nos han acabado las obras, que esto es lo del traje nuevo del emperador. Mira, se han acabado las obras de la AVE. No, que está desnudo, que no se han acabado, ¿vale? Entonces ya no es el periodo de pruebas, es el de acabar, el de poner las 6 grapas que faltan entre cada 3, ¿vale? El acabar la catenaria, el acabar los cambios de... Todo, si es que quedan meses. Y luego vendrá el periodo de pruebas y luego el tal. Pero lo grave de todo eso es que estamos sin trenes, que ¿en qué capital de provincia se ha cortado el tráfico ferroviario para traer el AVE? En ninguna. En parte la culpa es por esto de decir, no lo metemos por la vía convencional, que no es baratito, que lo vamos a hacer más rápido, que le vamos a meter el tercer carril aquí, y entonces como la única diferencia es el ancho, vamos, la única diferencia entre el AVE y el tren convencional es el ancho de... No, hay unas cuantas más. Así, más barato, más rápido vamos a llegar. Otro trampantojo, para que parezca que llega el AVE, ¿vale? Y la excusa era esa, de así llega ya, ¿vale? Y luego, con tiempo, vamos haciéndolo en paralelo. Despilfarro primero. Pero es que además ni está llegando más rápido, porque ¿cuánto llevamos?
Los plazos que supuestamente habría tenido la doble vía, supuestamente, ¿vale? Eso es dinero que cada año se mete aquí de menos. Claro. Claro, esto si me dices, mira, es que el dinero de un año lo concentramos y entonces traemos el AVE temporalmente por el tercer carril y luego en años siguientes, vale, bien, pero no, es que el dinero de un año lo están repartiendo ahí para traer lo mismo, pero a esa velocidad. Y además cortándonos el tráfico convencional, que eso no ha pasado en ningún lugar. Y eso ocurre por las dos cosas, por primero la decisión del tercer carril y hacer las obras de esta manera, y la otra es que antes de empezar las obras, ya el tráfico que venía de Moreda, que esa línea existe y está ahí y funciona para ir a Almería, y funciona para ir de Almería. Esa línea no se puede usar, la no línea tiene de estaciones, no tiene personal. La línea de Moreda, pero quizá hubiera sido más barato, ¿no? La línea ya no se puede usar. La línea de Moreda está en funcionamiento. Pero no hay estaciones, no hay personal ferroviario. Jesús, hombre, lo han quitado. Pues entonces, pues que lo pongan. Vamos a ver. La línea está en funcionamiento. Van trenes desde aquí hasta Almería. Van trenes desde aquí hasta Almería y desde Almería hasta... La de cosas que eres, enfermero, ferroviario. Muy bien, muy bien. Desde aquí hasta Almería y desde Almería hasta Madrid. Es que simplemente la vía está en funcionamiento. Todos esos tramos, es poner el trayecto. Y entre tanto, lo que nos dicen desde el Ministerio es, si tenéis un servicio ferroviario estupendo, además con la tarifa Alhambra, si muy no barato, con la oferta, son autobuses, tan estupendo que no hay. Son autobuses, nos sacan en autobús hasta Antequera. Pero es que además, ¿cuánto nos cuesta ese servicio de autobús hasta Antequera? 200.000 euros cada mes. Es 2,5 millones al año. 2 millones y medio. ¿Qué se puede hacer en esa vía con 2,5 millones? Lo que queramos. Ir a Roma, ir a Roma, como hemos dicho. No digo en esa. Digo en la de Moreda, digo por la de Moreda, y seguiríamos al menos con servicio que ninguna, pero si está en funcionamiento, que lo hemos visto con estos ojos, nos hemos ido a Moreda, hemos visto pasar el tren, pasa hacia Almería, desde Almería lo ves pasar hacia Madrid. ¿Qué problema habría en que pasara de Granada a Madrid? Ninguno. Es una cuestión de voluntad. Y ahora, el problema que vendrá después, ahora que cuando se firmen las obligaciones de servicio público ferroviario, ¿vale? Que en este mes se negociarán, que no digan, es que en Granada usan poco el tren. Perdonad, es que no tenemos tren. No tenemos tren. Y eso va a haber que estar así. 83 porque no se usaba, pero pues no nos podemos dejar. Si tardaba 24 horas en llegar a Barcelona. No nos podemos dejar, porque ya, y para concluir el dato, las ciudades con trenes no pierden población. Murcia ha ido aumentando su población. En Murcia, que decimos, la movilización ciudadana ha sido para el soterramiento, porque ellos trenes tenían. Nosotros estamos sin trenes. Y Granada lleva pues como 10 años perdiendo población. Y es que va parejo el desarrollo, la población de un lugar, el turismo, va parejo también el turismo. Los trenes. Y la última cosa. Marta, ¿sabes tenemos que tenemos y la ciudad no tiene esa es otra, ferrocarril? Pero es que tenemos la tercera, cuarta ciudad más contaminada de España, sin industria, que tiene tela. Claro, por supuesto, uno de los factores es la movilidad que tenemos, el área metropolitana, no tenemos transporte público, nos movemos a todas partes en coche porque no tenemos transporte público, todo eso. Pero la otra son las mercancías. Es que ¿cuánto tiempo hace que se interrumpió el tráfico de mercancías? Que también iba por Moreda y por la otra vía. Es que hace años ya, todo viene en camión, que eso no influye un montón. Mucho. Entonces, que no puede ser, que sí, que de aquí para adelante, pero habrá que pedir responsabilidades para que eso se arregle. Necesitamos trenes ya, esto no puede ser. Y que además es una cuestión de voluntad, que no es mucha inversión, la que hace falta para poner de nuevo la vía de Moreda. Pero la vía de Moreda es que está intacta, está en funcionamiento. Pues yo la conozco, pero no hay estaciones, ni personal. Pero que algo se podía ver. ¿Cuántos años? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevamos sin tren desde que nos dejaron? Casi 1000 días. No, 31 meses. Como quien dice, 31 meses. Mira, el día de diciembre se van a cumplir los 151 años de que se abrió la vía de Loja y otra vez vamos a celebrar el aniversario con la vía cerrada. Ya. En abril de 2015 se corta. Ya son días suficientes como para que hubieran habilitado la de Moreda. Mira, la vía se cortó por las obras del AVE 4 meses. Por 4 meses. Es que está ya firmado. Vamos por 1000 días. Vamos por 1000 días. Sí. ¿Aquí qué ha pasado? Esa responsabilidad habrá que pedirla. Sí. Es que tendríamos que tener trenes. Y como ya es insostenible, ya el Ministerio lo que nos dice es, pero si tenéis trenes, esos autobuses que van a Antequera, mira, son el AVE. Y te lo venden como AVE, que es una desfachatez. ¿Pero por qué están haciendo esto con Granada? A ver... bueno, vamos a ver. No hay poder. A mí no hay poder político. Yo creo
yo voy a hablar menos por la manera que estoy. Tiene un enfermero aquí, ferroviario. Tiene un enfermero ferroviario. Me viene muy bien para darle cancha. Tengo el maletín en a el Jesús coche. Valenzuela. Dame toda la caña. Que yo sé que no va a dar mucho juego. Toda la caña que Yo quiera. sé que no va a, no, digo yo cancha, para darte cancha. Perdón. Jesús Valenzuela, que va a tener... yo creo que el problema, me pregunta Pilar, ¿por qué esto sucede en Granada? Esto es una tradición secular en Granada, ¿no? Y esto proviene no solamente de la clase política, sino de gran parte de la sociedad granadina, por no decir toda, ¿no? Voy a decir gran parte de la sociedad granadina, que tiene cierta desidia, cierta comodidad, cuando no anestesia, ¿no? Es alguna fe, no está anestesiada. Porque muchas veces también, o no pocas veces, se le echa la culpa de todo este tema, de la situación en que está viviendo Granada, no solamente con el AVE, sino también con el metropolitano, hasta hace poco que empezó a funcionar. Y la normal de magisterio, normal, efectivamente. Y también y el otra serie, metro. Totalmente. Y la Marilén Motriz. Es que yo le digo metropolitano al metro, porque yo tampoco lo considero tampoco, bueno. no, metro, tampoco, ¿no? Por otras razones, no voy a poner aquí a explicarlo ahora, pero todos lo sabemos, ¿sabes? Y demás. ¿Pero qué sucede? Pues sucede lo que tuvo lugar cuando se inauguró el metropolitano, el tranvía. ¿Qué sucedió? Iba yo por camino de Ronda, yo no lo he utilizado, me gusta siempre andando a todos los sitios, me gusta ir caminando a todos los sitios. Yo lo he probado y está muy bien, la me gusta verdad, ir caminando, ya lo sé que es magnífico, está muy bien. lo sé, Sí. estoy caminando a todos los sitios, no he tenido la oportunidad, cuando tenga que utilizarlo, lo utilizaré seguro, no habrá problema ninguno, eso, pero no tiene todavía la necesidad del tema. ¿Qué sucedió? Me encontré a unos amigos, a un matrimonio, que siempre estaba diciendo sobre el tema del metropolitano, esto es un desastre, esta ciudad es un desastre, no tenemos ni metro, no tenemos AVE, lo que aquí comentamos habitualmente aquí en otra emisora, de Guardil. pero es cierto, hay mi Granada, ¿no? Pero es cierto, ¿no? El lamento es justificado. ¿Y qué sucedió? Que se metió a la estación de Alcázar del Genil, por esa estación, iba eufórico con su mujer y dice, ya lo tenemos aquí y esto es una maravilla. Esto sucederá también. Sí, pero después de 30 años. Esto es una manera, sí, efectivamente. Después de 30 pero años. Por eso estoy diciendo lo que sucede en esta ciudad. Dice, esto es ya una maravilla. Lo mismo sucederá también con el AVE. Aunque venga cuando en empiece un a funcionar, estado... da lo mismo que venga dentro de 2, 3 o 4 años. Cuando venga la gente... digo para la gente en general. En general, dirán, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Y habrá cierta euforia con ese tema. Cuando no saben, porque hay que hacer también algo de pedagogía sobre este tema, ¿no? De decir que todo esto está costando tiempo y mucho dinero a la ciudadanía. Hubo, y perdonad, termino. Yo recuerdo que estando de concejal en el ayuntamiento, no hace tanto, hasta hace 2 años, ¿no? Soy de la misma legislatura que nuestro querido amigo Chema. En algunas reuniones que manteníamos ahí, yo veía que el secretario, la secretaria, decía, bueno, una multa, una sanción por ese tema, otra sanción por ese tema. Y yo, sin tomar posesión, le decía yo a un asesor jurídico, digo, oye, pero esto que es tantas sanciones, ¿no? Y dando tantos miles de euros y demás y todo esto, ¿eso qué es? Si no, esto como no lo pagan los políticos, sino que lo pagan los ciudadanos, le da exactamente igual, el charaneo político, le da exactamente igual. Dice, porque ellos lo que hacen, y lo que no estoy diciendo el nombre de que asesor jurídico lo decía, lo puedo decir aquí, tampoco quiero, dice, esta gente lo primero que hace es, primero actúa y después nos piden a nosotros consejos, le asesoramos, le sacamos del atolladero. Pero claro, ya le ha costado, yo que sea lo contrario allí, eso que sabe Chema, dice, pero ya le ha costado el dinero a los ciudadanos. Pero la gente no se da o no se quiere dar cuenta de todo eso, es exactamente lo mismo. De una manera explícita, una ministra socialista, Carmen Calvo, que decía, de manera implícita lo hacen los demás, lo hacen los demás, como he contado ahora, y decía, el dinero no es de nadie, ¿no? Y se quedan panchas. Bueno, y de una manera implícita, pero de una manera implícita también lo hacen los demás también, no tiene por qué decirlo. Bueno, yo al margen Entonces, ese es el tema que pasa, por eso yo no quiero entrar tampoco en el chalaneo político, porque el político, cuando ya se encuentra en el sillón, ese también un buen amigo mío político que ya ha muerto, Juan de Dios Martínez Soriano decía, en cuanto se pilla uno el sillón,
ya se olvida uno de todo. Me parece muy mal, es justo lo contrario. Pero ya se mantiene más que para mantener el puesto y mantener el sueldo. Pues esos serán los que viven de la política. Hombre, claro. Bueno, el chalaneo no, a ver, ¿qué pasa? Que al final la discusión tiene... Pero estoy diciendo aquí entre personas que vivimos de la política. Porque al final hay responsabilidades que yo no he envío, pero claro, al final pues se trata un poco de buscar la hemos ejercido, algo de luz en el... Por regla general solemos durar poco tiempo, una legislatura solemos durar de la política. Chema, venga. Déjame. No, digo que esto tiene evidentemente un contenido político. Está claro que hay responsabilidades que yo no eludo y responsabilidades hacia el futuro de cómo se arregla esto. En fin, yo he compartido en muchas ocasiones desde otra perspectiva lo que decía Eduardo al final. Si en las concentraciones o manifestaciones hubiera habido decenas de miles de granadinos, pues otro gallo cantaría seguramente, porque los propios representantes, esos que dice Jesús, y no le falta razón, que no Murcia, Badajoz, que no tenemos poder a la hora de pedir, pues seguramente con muchas decenas de miles de granadinos detrás pediríamos de otra manera. Comenta lo de Murcia o lo de Badajoz. Eso es, por ejemplo, Murcia se manifiesta. Claro, se mueve, aquí no. Aquí no. Ojo, nadie les ha quitado los trenes. No podemos pedirle a la gente que para mantener sus trenes tenga que salir a la calle. No podemos decir los políticos. Sí, pero que encima de todo no le podemos... Dejarme que yo he dejado todo y había hablado mucho más rato que yo. Eso es cierto. Si no se trata de que le tengamos que pedir a la gente que salga, pero si estamos en una sociedad competitiva en la que los territorios compiten, hay poco dinero público y suele ser para el que más grita o más chilla o más aprieta, está claro que el ministerio, el anterior y el que venga, sabe del carácter seguramente indolente, porque yo me pelo en Los Pajaritos, por cierto, desde hace 30 años en la misma peluquería, y allí la gente dice lo mismo, pero si hay unos autobuses magníficos a Madrid que en 4 horas, ¿quién va a coger el tren? Es decir, eso se palpa. Es verdad que si hay tren, y lo ha habido, es lo que decía Jesús, se tardaba un día en ir a Barcelona y 10 horas en ir a Madrid, que nos daba tiempo a hacer de todo. Eso no es competitivo, eso no es un transporte competitivo, y por tanto es posible que el granadino y la granadina media se haya acostumbrado a que sí, en su ciudad hay tren, pero no lo cogen casi nadie, porque no es competitivo. Que no estoy disculpando ni simplemente estoy poniendo sobre la mesa que en una sociedad competitiva, pues seguramente Murcia y otras ciudades pues estén apretando más y mejor y se lo estén llevando. Insisto, que no es un consuelo, pero digo para no lamentarnos permanentemente, es así. Maridalena, porque no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo. O sea, ha habido unas prioridades políticas de desarrollar el eje Sevilla-Málaga desde hace muchísimos años. Es decir, cuando que Granada no es una prioridad. A ver, cuando pues no lo ha sido, no lo ha sido. Cuando tú te vas a una comparativa de lo que tardó en hacerse el AVE de Málaga, tenemos una que además lo apunté, dice 6 años, 150 kilómetros y doble vía. Lo que nosotros tenemos, vamos ya por 13 años, aunque se empezó a planear en el 2001, para 113 kilómetros y además, y lo que queda, pero es que además el servicio que nos han dado un caramelo, porque nos han dado doble vía, o sea, no hay doble vía, estar una sola vía con doble sentido, pero además, para colmo, en la entrada de Granada y en el tramo de Loja, como ha dicho Marta, compartido con el convencional. ¿Vale? Entonces tienen que esperarse. Tienen que esperarse, y no solamente eso, y voy más allá. Vámonos antes del AVE, porque para mí ahora hay que hablar del AVE, que es lo que no podemos hacer es volver a hablar de por qué se hizo el AVE. No, ya está el AVE, lo que queremos es que funcione y que dé un servicio público. Pero es que además, esto viene de muchos años, porque hasta la red convencional de trenes en Granada está sin electrificar y en una situación vamos, que no la primera línea por tanto privada de ferrocarril se hizo en Andalucía, Linares-Almería, que va a ser la primera que se cierre, porque se va a cerrar. La primera, pero como una línea privada, ¿vale? La minería de Linares para sacar el mineral, claro. Sí, pero bueno, eso es para sacar el mineral, pero los viajeros, un servicio público. Espera un momento, Jesús, un segundo, que es que me interesa mucho una cosa que ha dicho María del Mar. Vamos a ver, entonces, cuando como resulta que van en la misma vía, como bien ha explicado Marta, que muy ilustrativamente, entonces cuando venga el tren convencional, el AVE tiene que pararse a esperar a que pase para poder cogerla. Y un AVE tiene
que esperar a que el otro llegue. Claro, no se puede no es doble vía, es una sola con doble sentido. Solamente habrá un AVE. Una ida y vuelta. Esto es muy interesante, los ciudadanos por eso saber esto. Es una lanzadera a bobadilla. Claro. Por eso decía Marta, claro. que lo he dicho, es una vía que vale para todo, pero no cabe todo a la vez. Pero no cabe todo a la vez. Por eso decía Marta, y yo decía la primera intervención que hemos dicho que hemos terminado la obra, hemos terminado el trazado de la parte principal, los apartaderos no están terminados. Pero si es que en Córdoba hay 6 o 7 vías, pero ahora aquí una vía en la estación sí. El tema es el tramo de la salida y el tramo de Loja. Recordad el túnel de Loja, ¿habéis visto todo el túnel de Loja? Las orejeras que le han hecho. Sí, y por ahí tiene que pasar solo un tren. Hay una vía con 3 hilos, 2 hilos para el ancho del AVE y otro hilo para el ancho del convencional. Pero si es que por aquí pasa cerca del estudio. No estamos sacando el argumentario de nuestros partidos, que lo estamos reconociendo, que sí, que reconocido. Pero estamos hablando como ciudadanos ya casi de loco. Entenderlo. Es una barbaridad. He vivido el soterramiento de la vía del tren en Tarrasa, en Cádiz y en muchas ciudades de este país. ¿Y sabéis cómo se ha soterrado? Haciendo plusvalías para Renfe y plusvalías para los ayuntamientos afectados, cosa que no se ha hecho en Granada. Aquí iba a venir Moneo a hacernos la mejor estación del mundo. ¿Y quién la iba a pagar? Ya. Si se hubiera hecho en su momento. Bueno, pero eso ya da igual, lo que no importa es que llegue. Es que eso de Moneo ya creo que da igual. No, porque ahora queremos que venga el AVE y ya no hablamos de soterramiento. Sí, si hablamos de el ministro ha hablado, el ministro ha hablado antes de ayer todos los días y ha dicho, y ya no va nadie a manifestarse por el soterramiento. Íñigo de las bueno, ya tú dices de la ya no va nadie, ¿por qué? Porque la gente quiere venga el AVE como sea. Hay convocado en noviembre y le da igual el soterramiento, y es triste. Ha calado esa idea porque hay ganaríamos un espacio para esto ya muy grande. Bueno, pero si ya lo que quiere la gente es que venga. Que venga el AVE, ya nos soterramos. Ya, Mariana, acaba. Está contemplado, el soterramiento está contemplado en segunda fase. En la segunda fase, a mí lo que me preocupa es que si no, si ni siquiera se ha terminado, ni mucho menos la obra de la primera, si además no todavía falta tiempo para que empiecen las pruebas que pueden ser además muy dilatadas, y hay otra cosa que me preocupa mucho y Marta a lo mejor me puede aclarar ese tema, porque yo creo que si hay una parte de convencional que comparten, mientras que esté en periodo de prueba tampoco se va a poder sí se podría hacer. Mira, la vía seguiremos en autobús. No se va a poder hacer la reconexión ferroviaria. La vía de Granada-Loja durante mucho tiempo se hicieron los mantenimientos y arreglos de la vía, sustituciones casi completas de la vía, manteniendo el tránsito. Se hacían por la noche, se iba haciendo a tramos, se puede hacer perfectamente. Pero claro, eso requiere pensarlo. Hay una paralela al AVE, de convencional en el tramo de Loja-Granada, pero el tramo la no la hay, es una sola. Una paralela que se funcionó, que no se ha cortado. Ya lo sé. Ese es el caldo de cultivo. O sea que estamos mirando la reconexión ferroviaria a terminar el procedimiento de pruebas. Imagínate lo que significa. Bueno, que tenemos varias conversaciones aparte. A ver, sí, termina María del Mar. Yo, por terminar, una de las cosas y una de las dudas que me queda, yo creo que lo peor es efectivamente esa desconexión ferroviaria. Y bueno, y una de las dudas que me queda es que si alargamos el procedimiento de pruebas, que además puede ser muy largo, porque además hay ahora requerimientos del Consejo de Seguridad del Ferrocarril, ¿vale? Con eso hay que pasar ese periodo de prueba. Si en ese periodo de prueba va a haber interferencia con el convencional, porque hay tramos en los que pasan los dos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que no hay reconexión hasta que no pasemos el periodo de prueba? No van a pasar. Podría haber. Pues esto es lo que está claro, es que no van a pasar. ¿Hay intención de que la haya? Pues mira, el problema, no circula ni un solo tren por esa vía, tampoco por la convencional, ¿vale? Ni en los tramos en los que se ha hecho en paralelo la doble vía, ni en los tramos de tercer carril, no se ha hecho ningún mantenimiento, ni siquiera han circulado trenes para hacer las labores de mantenimiento, ni siquiera, desde abril de 2015. Entonces, esas labores hay que hacerlas, porque por Moreda sí están circulando trenes, no a Madrid, Almería, de Almería a Madrid. Entonces, esa vía está bien, pero la otra vía, desde abril de 2015, no ha circulado ni un solo tren, no se ha hecho nada de mantenimiento. Es decir, harían falta unos meses para, digamos, poner bien esa vía. Pero es que eso se tiene que empezar ya, porque si es que estamos diciendo hay que terminar la catenaria, hay que terminar, si es que las obras del AVE no se han terminado,
hay que restablecer ya el tráfico convencional. Claro, no si podemos no va a venir el ser la única capital de provincia sin tráfico. Y en paralelo, que vayan terminando las obras del AVE, que se puede hacer perfectamente Marta, en paralelo. yo hago Que una no, oferta. que no hay ningún Venga, problema. Hace falta priorizarlo. O voy a ofrecer cómo se puede arreglar. ¿Cuántos diputados tiene Podemos en Madrid, de Granada? Uno. Mirad, antes perdona, decíais... uno, vale. ¿Ciudadanos? El que denunció que no se estaban cumpliendo los plazos. ¿Cuántos diputados? El que denunció el Parlamento. Uno denunció que los expedientes decían que no eran las fechas que daba el... ¿El PP cuántos diputados? Tres. Cuando haya que hablar de presupuesto, eso que diga hasta aquí. Se arreglaría. Y no se hace. Y se hace. Bien, vamos a hacer la última ronda de conclusiones. Sí, claro que sí. Se sientan y ya que se estaban engañando en los plazos. No, y es más, denunciamos que los acuerdos que había entre la Junta y el Estado para terminar las conducciones de Rules, que ese es otro tema que tiene tela, que se hablará otro día. 40 años. Yo no. Acabo de entrar, me he dado cuenta de todo lo que es. Entonces, efectivamente no ha habido intención ninguna. Hay agua, sí. No ha habido intención ninguna de hacer las canalizaciones y eso lo ha tapado tanto el Ministerio como la... ¿Cuándo han dicho que viene el AVE? En marzo del 18. Yo vengo aquí para... Sí, lo saludo de tu parte. Vale la pena que cuando se tiene poder político se ejerza. Sí, claro que Granada no lo ejerce. Nosotros estamos denunciando con un diputado todo esto. Quienes habéis estado 30 años explicarnos por qué no se ha ejercido. Porque no lo han ejercido. No dices que llevas 30 años. Sí, pero no está nunca en Madrid. ¿Dónde está lo ejercido? Y lo saben ellos. Sí, bueno, que yo un momento, a mí lo que sí me gustaría es que una de las cosas que sacamos nosotros a conocimiento público fue que efectivamente no había intención de terminar las canalizaciones más que en 25 años. Bueno, no vayamos a la Rules. Es otro día. María del Mar, con los presupuestos que había dado la Junta. Vamos a volver al AVE. ¿Vale? Entonces, volvamos al AVE. En un año no se puede hacer lo que nos ha hecho. Volvamos al AVE. Vamos a ver. Eduardo, ¿va a venir el AVE ya comercial para que lo podamos utilizar en marzo de 2018? La promesa que hay en marzo de 2018. A mí me da la impresión de que no. En plena condiciones, es que no es posible. Imposible. Es imposible. Imposible, físicamente imposible. Totalmente. Física, material, económica y virtualmente imposible. ¿Coincidís todos? Yo seguiré yendo en el autobús a Madrid como un señor. No. ¿Coincidís todos? ¿No? ¿Que es imposible? Que es preocupante la situación, sí, que no se puede... A ver, Marta. Hombre, al ritmo del dinero que están poniendo, no. Pero es que tiene que ser de otra manera. No, pero entonces no es que sea imposible. Vamos a ver, es que no están queriendo, es una cuestión de voluntad política. Sabemos que, vamos a ver, imposible es a ritmo como van las cosas, ¿no? Y cómo se está, ¿no? Pero están trabajando por la noche. ¿Trabajan por la noche o no? No sé si les pagan. Marta, ahora para intentar que pareciera que se había acabado, creo que sí. Que van a empezar a trabajar por la noche. No, que digo que ahora para intentar cumplir la fecha o que pareciera que la cumplían, parece que estaban trabajando de destajo, pero como hemos dicho, ya, pero que no da tiempo. Sí, 6 grapas no. No da tiempo. Entonces, bueno, la última ronda sobre esto, soluciones, aunque es imposible sacar soluciones porque todo depende de lo que hagan, de la voluntad ya económica y también de a lo mejor meter a más gente a trabajar, más operarios. Que también es cuestión de dinero. Creo que lo vamos, meter más operarios. Es cuestión de poner presupuesto. Pero claro, este ritmo es una cuestión no de que la misma gente trabaje también por la noche, se trata de que no, que trabajen cuadrillas distintas de operarios, claro. De hecho están ahora sin dormir. Bueno, las soluciones parecen muy pocas, pero quiero la última ronda, conclusiones sobre este desastroso episodio que lleva ya muchos años en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar o cómo ves esto? Se tiene que restaurar. El tráfico ferroviario se tiene que restaurar. Esa es la prioridad. Y en paralelo, por supuesto, darle mucho más ritmo a las obras del AVE, por supuesto. Pero se tiene que restaurar ya el tráfico ferroviario. Una ciudad como Granada no puede estar sin trenes, que vamos a seguir perdiendo actividad, población, turismo. Y esto, claro, congresos. Una ciudad como Granada. Es que estamos perdiendo 4 congresos al mes por no tener conexión ferroviaria, que tiene tela. Y luego la cantidad de gente que directamente no se puede plantear viajar porque el tren
es uno de esos medios de transporte para todo el abanico de personas, y en especial para personas con dificultades de movilidad, personas mayores, también para niños, porque hay un servicio de acompañamiento y demás. Entonces, que es un servicio público tan amplio, que no puede ser que estemos así, no puede ser. Entonces, lo que tampoco puede ser es que descarguemos hacia la ciudadanía esa responsabilidad de que es que tienen que salir a la calle. No, Murcia sale para conseguir el soterramiento, no para mantener el servicio ferroviario, que es que eso es una cuestión elemental. Y la indolencia granadina, yo creo que no podemos esperar que sea la gente la que tenga claras las prioridades. Aquí hay una responsabilidad política, pero no solo de los políticos granadinos, o sea, le tenemos que exigir a la gente, sean de la región y de la ciudad que sea, una responsabilidad con todo el territorio, que en Galicia no salen a la calle y tienen unos servicios ferroviarios que tengan la responsabilidad de nuestros representantes, en Galicia. Que tampoco tiene por qué salir los ciudadanos. Es velar por el equilibrio de todo el territorio, no de unos y no de otros. Es la responsabilidad, ¿vale? Es la responsabilidad. Esa es otra cosa. Y otros tenemos que tirarnos a la calle. Esa es otra cosa que también hay que revisar. Y lo otro que sí que tenemos que hacer es ver a los territorios, digamos, Granada no puede ser que toda la salida ferroviaria sea por Antequera, que ya se ha dicho. No solo la vía de Moreda, el corredor mediterráneo, la cantidad de inversiones que se han ido al corredor central poniendo otro trampantojo, la etiqueta de el corredor mediterráneo. Y como decía Mónica, mire usted, si hay playa es Mediterráneo, si no hay playa no es Mediterráneo. Entonces, vamos a unirnos a Valencia, a Murcia, a Valencia, a Cataluña, en esa reivindicación. Allí los empresarios y la ciudadanía lo tienen claro. Y ahí tenemos que hacer unidad, porque el corredor mediterráneo es algo que Europa ha señalado como de una importancia estratégica fundamental para Europa, para toda Europa realmente. Entonces, vamos a hacer hincapié en eso. No estamos diciendo que no vayan inversiones a otro lado, sino que aquí también vaya como la que más. Es que es así tiene que ser. Y sobre todo, por supuesto que yo iré, ahora nos iremos a la concentración para pedir el restablecimiento del tráfico ferroviario y que la entrada soterrada del AVE y que haya compromisos, por supuesto. Pero no se puede descargar toda la responsabilidad en la ciudadanía. Esto que va a ser como la fusión hospitalaria, nos quitan 2 hospitales y es que como la gente, bueno, pues la gente se moverá, por supuesto, la gente se moverá porque Granada ya desperta. Granada tiene aquello que hemos dicho más de una vez, de que la gente es muy noble y muy confiada. Y si le dicen, mira, esto va a ser así, si este plazo tal, pues nos fiamos, porque vamos a desconfiar. Pero no puede ser que con esas cosas se nos engañe una vez y otra vez. Conclusiones, Chema. No, si están dichas, no a la vista no está que llegue el AVE que se pretendía y por tanto pues la solución, como tú planteas, para que eso sea así, no es nada más que más personal, más inversión y más gente trabajando, pero yo sigo poniéndome en que eso va a pasar o no, en lo que va a pasar a continuación, en lo siguiente, en que sea soterrado, en que sea doble vía y en que lo de Loja se arregle. Esto antes o después va a llegar en malas condiciones. Va a llegar en malas condiciones, pero ¿crees que en marzo? No, en marzo no, ¿verdad? Eduardo. Yo el martes pasado... No, como preguntaba mi abuela, ¿marzo según de qué año? Mayo-marcea, ¿no? Mayo-marcea. Eduardo, muy breves conclusiones. El martes pasado asistí a la presentación de un libro en el Instituto Padre Suárez del profesor Juan Santaella, catedrático de ese instituto, que se titula el libro más o menos Educación en los valores. Ese es el problema de esta sociedad. Se dijo allí en la presentación del libro, dijo allí uno de los intervinientes, dijo, este instituto se tardó en hacer lo mismo que el AVE, esto me ha llegado, o el metro, ¿no? Decía él, ¿no? 20 años, pero qué diferencia a una obra bien terminada. Haz lo que debes y está en lo que haces. Una obra bien terminada donde se ha enseñado valores a tantas miles de personas que han pasado por esas aulas, ¿no? Qué diferencia con la chapuza que se está haciendo en Granada en otras cosas, ¿no? Por la clase política. Se ha citado aquí, perdonad, el tema Cataluña o País Vasco, ¿no? Tendríamos que ser como ellos. Por eso han conseguido
todo lo que han conseguido, pero esto ya de una manera secular, desde hace muchísimos años, todo lo que han ido consiguiendo en empresas. Que Cataluña la han construido los andaluces. Ese es el problema, ese es el problema, que se tenían que ir a trabajar allí, a Cataluña, porque aquí no había infraestructura ni había nada, no había industria. Unos tíos míos tuvieron que ir a Cataluña a trabajar, ese es el problema, por eso, porque han tenido toda la infraestructura y todo lo necesario allí en Cataluña o en el País Vasco. Por eso han conseguido todo Eduardo, lo que han conseguido. Venga, con esto has terminado ya, ¿no? Sí. Claro. María, unas conclusiones muy rápido. Conclusión muy rápido. Es cuestión de prioridad. El terminar lo que queda más o menos rápido es cuestión de una prioridad, y eso es efectivamente dinero, intención, y que Granada sea por fin interesante y una prioridad para lo que está. Y tampoco crees que llegue en marzo, ¿verdad? No. También. Bien, conclusiones, Jesús. Pues yo, conociendo la Bailén Motriz, conociendo la A7, conociendo el metro, conociendo la normal, conociendo de la manera que se hace la obra en esta ciudad, bendito sea el Señor que llegue ya, pero que no para marzo. Y a ver si es verdad que tenemos poder político y poder social. Bien. Y llegar antes. Bien. Perfecto. Bueno, sobre este tema lo dejamos aquí. Nos seguirá dando mucho que hablar. Lo que sí están de acuerdo todos nuestros tertulianos, los invitados de esta noche, es que no va a llegar para marzo del 2018 y que tampoco, que falta mucho por acabar, que las obras están todavía muy verdes, catenarias, etcétera. Y aparte de eso, pues también coinciden nuestros invitados en que va a ser un poco chapucero, que va a venir un AVE, pero que, como bien decía Eduardo, solo va a tener el nombre de AVE, ¿no? Que en realidad va a ser una lanzadera, como decíais vosotros también. Bueno, muy brevemente vamos a ver un poco el tema de la reforma constitucional del que tanto se ha hablado últimamente. La semana pasada se autoconvocaron 10 catedráticos de Derecho Administrativo y Constitucional para ver cuáles eran los puntos que había que modificar, y llegaron a la conclusión de que es que había que hacer una casa nueva en la que pudieran habitar todos y con una habitación para Cataluña. Bueno, la habitación para Cataluña lo que es que será la que tenga mejores vistas, será una especie de palacete. A mí me gustaría, aunque sea muy brevemente, porque estamos con el tiempo un poco justo, que nuestros invitados nos dijeran qué piensan de esta reforma constitucional y si verdaderamente a nosotros aquí en estas tierras del sur nos va a perjudicar toda esa reforma que se avecina. Marta. Bueno, hay una cuestión aquí importante que además lo hemos hablado antes, esa cohesión de España que hay que buscar claramente, y una cosa que no puede pasar es que la financiación no solo autonómica, sino de las inversiones estatales en un lugar o en otro, no puede convertirse en moneda, no puede seguir siendo moneda de cambio de apoyos políticos en un momento dado. Es que todos recordamos el pacto del Majestic, ¿no? Que luego se acusa, no, es que tal, os acercáis a los nacionalistas, pero si el primero lo hizo Felipe González, vamos a decirlo así, primero fue el PSOE cuando le hizo falta, y a cambio lo que quisieran, ¿vale? Y después el pacto del Majestic lo hizo Aznar también. Entonces no puede seguir siendo una moneda de cambio, el cupo vasco tampoco. Entonces, y no podemos seguir teniendo, que igual es más o menos de justicia, yo no entro ahí, pero no podemos seguir teniendo la sensación de que se mercadea con eso. No puede ser. Entonces, eso sí que tiene que quedar claro en el marco constitucional, el que las decisiones sobre la financiación autonómica y el reparto de la financiación estatal y las decisiones sobre infraestructuras se toman de forma coherente y global de un país, de España, que quiere hacer un camino juntos. Entonces, con la conciencia total de que si una pequeña parte, por pequeña que sea, digamos, se queda atrás, eso perjudica a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Entonces, y esa conciencia hay que transmitirla en todos los lugares de España, porque otra cosa es irresponsable. Utilizar, digamos, incluso el victimismo, ¿no?, que se utiliza muchas veces, es muy irresponsable. Entonces, desde cada territorio, que se defienda lo que es de justicia para cada territorio y que la decisión no dependa de este mercadeo. Entonces, eso tiene que quedar muy clarito en el marco constitucional. Y lo otro
que, digamos, en lo que también hay que avanzar es en la efectiva separación de poderes, que es con lo otro, con lo que creo que estaremos todos de acuerdo, que tenemos un problema, que está ahí puesto, en teoría, pero el Poder Ejecutivo tiene, digamos, una preponderancia respecto a los otros dos poderes, que dependen totalmente de él. Vamos a lo más elemental. El Poder Judicial tiene que tener independencia económica, que no puede depender, digamos, tiene que tener medios para actuar, que no puede depender del Ejecutivo, ¿vale? Y de representantes, las dos cosas. Tiene que tener independencia digamos, de la designación de los representantes y también de los medios económicos. Tenemos menos de la mitad de jueces que de la media de las ratios europeas. Que la media europea. Claro, así estamos. Sí, con procedimientos que se eternizan. Debilitada. ¿Qué separación de poderes es esa? Eso es lo que hay que ir trasladando al marco constitucional, para que no tengamos además la sensación cuando decimos la defensa del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una cosa muy clara, que es que hay cosas que no se pueden decidir por mayoría, ni siquiera porque la mayoría de un partido con otro partido nacionalista o no nacionalista decidan. No, hay cosas que son los derechos humanos que no se puede decidir contra ellos por mayoría. Eso es el Estado de Derecho, que ahí la ley tiene que ser igual para todos, y eso es lo que tenemos que conseguir, restaurar y avanzar en la Constitución. Y la otra cosa fundamental es que restauremos, no que reformemos, sino que restauremos el 135, que quedó dañadísimo con aquella reforma no consultada, en la que no se consultó a nadie y que está dañando tanto la autonomía, digamos, las decisiones autonómicas como la autonomía local. Lo recordemos, que va la deuda delante de todo lo demás, delante de todos los servicios sociales, y sin cobertura social y con unos mínimos los derechos humanos garantizados, pues qué cohesión de España vamos a tener, y es lo que necesitamos, hacer camino juntos. Chema, ¿tú crees que Granada en concreto y el sur de España se va a ver perjudicado por la reforma constitucional? Pues no tiene por qué, no tiene por qué. Lo que pasa es que eso yo creo que forma parte de los latiguillos tan al uso, porque estamos en campaña y en pre-campaña electoral en Cataluña y seguramente en más sitios. Yo el de la reforma constitucional, bueno, mucha materia me parece la que ha puesto Marta para cómo está el patio de los consensos y de las mayorías que se necesitan. Me parece mucha materia para empezar, que no digo yo que no hubiera que tocarla toda. Pero yendo a lo territorial, que es lo que a ti más te preocupa y lo que seguramente más sea de interés, yo creo que en el año 78 sí nos pusimos razonablemente de acuerdo en que hubiera una casa con 17 habitaciones que más o menos han ido llevándose razonablemente bien hasta ahora. El problema es que todos los estatutos de autonomía, es decir, las 17 habitaciones en estos años han puesto todas en la puerta que tienen hechos diferenciales y que son nacionalidades históricas. A partir de ese momento está claro que hay que hacer otra casa, en la que no hay por qué presuponer que alguien va a tener una habitación más grande o con más vistas o con más hechos diferenciales o con mejor financiación o con más privilegios que otras. Vamos a ponernos a hablar a ver lo que sale. Con eso yo me doy con un canto en los dientes. Fíjate si soy ya con la edad pragmático. Jesús, ¿nos va a perjudicar la reforma constitucional? Nos va a perjudicar mucho. Mucho, porque este país, pues porque vive de supremacías. Yo hace muchísimos años, gente, cuando empezaba el PER, hablo de los años 80, Jesús, es que si los catalanes y los vascos no mandan dinero, los andaluces no comen y se pueden levantar en rebeldía, y lo pagaban entonces. Pues yo he vivido en Cataluña y en el País Vasco, los dos sitios, pues ellos siguen con esa supremacía. Es verdad que a raíz de esa supremacía hay que darle un lugar a todos. Yo el 135 lo discuto un montón, mucho. ¿Cómo está o cómo estaba? Sí, pero vamos al tema territorial. Territorial, nos va a afectar. Y la prueba la tenemos, que ya Iceta ha dicho que se condone la deuda. Y si no se condona, que haya una hacienda para Cataluña. Eso es una ya privilegio. Bueno, una propuesta, pero mírame, que está ahí y que va a llegar. Porque según ellos son los que ponen y nosotros los que disfrutamos. Y al tiempo lo veremos. Sí, Marta, que es así, que este país hasta ahora lo ha pagado así. Y esa supremacía la estamos sufriendo. Y Andalucía lo va a pagar. Lo va a pagar. Eduardo, también muy breve, que luego hacemos una segunda ronda y ya. Yo también cuando estuvimos hablando aquí en el plató sobre el tema de Cataluña, yo te dije en su día, en aquel entonces, y se está cumpliendo, es curioso el tema, dije yo que no iba a pasar absolutamente nada, no iba a pasar absolutamente nada, que lo que iba a haber es una reforma constitucional, no sé cuánto va a tardar esto, porque si se habla, yo creo
que hablar, como ha dicho hoy Pedro Sánchez, decía, hablar solamente se habla del tiempo. Aquí lo que hay que hablar es, o sea, hay que actuar, ¿no? En el plano de la reforma constitucional. Yo también creo lo mismo, lo que va a haber una reforma constitucional con un encaje especial de Cataluña. ¿Por qué? Un encaje, creo que va a hacer eso. Bueno, yo digo lo que yo creo. Lo que crees que va a ser. Entonces ya estamos perjudicados. Si no estoy diciendo. Claro. Bueno, pero para que termine. Pues si no hacemos ese eso, modelo, yo creo que va a suceder esto con un encaje especial de Cataluña en la Constitución, y va a tener en ese encaje especial, que lo ha tenido siempre. Cataluña siempre lo ha tenido, ¿no? Yo parlo del y catalán, lo vimos en la época de Suárez, por ejemplo, por decreto se restauró la Generalitat catalana con Tarradellas, después Felipe González, y yo todo, estupendo. Entonces vamos... Zapatero, Aznar y ahora Rajoy. Se le van a dar más privilegios. Se le van a dar muchísimo más privilegio, muchísimo pues más. Le dan más, y si no el tiempo. Sí. María del Mar, ¿qué piensas sobre esto? ¿Vamos a salir perjudicados? ¿Verdaderamente va a haber más privilegios para Cataluña? A ver, yo parto de que la reforma que se haga de la Constitución tiene que tener dos bases, y creo que nos tenemos que encontrar en eso. A ver, la Constitución no deja de ser un documento que nos ha dado muchísima estabilidad, muchísimo desarrollo social, desarrollo económico, apertura a Europa durante estos años. Por tanto, es un texto que reconocemos como muy válido, que es verdad que para mantenerlo hay que reformarlo puntualmente. Ahora, la Constitución no deja de ser un esqueleto. El músculo es toda la ley que la desarrolla. Cuando detectemos los problemas, creo que es muchísimo más fácil intervenir en esa ley que en el propio texto constitucional. Y hay muchas cosas que se pueden corregir de esa ley. Desde las desigualdades económicas también se pueden corregir sin tocar el texto constitucional. O sea que es voluntad de igual reforma constitucional. Tú lo que tienes que decir es que si quieres, o que el camino que yo creo que deberíamos de seguir es, si nos reunimos y hay una comisión ya en la que participa PSOE, Ciudadanos y PP, Unidos Podemos, se ha reservado el derecho a entrar o no entrar, demás. Una vez que está esa comisión, debería de funcionar teniendo en cuenta, y además esos 10 jueces de los que hablan, me leí el informe, tampoco eran parejos todas sus, o sea, no concluían todos lo mismo, pero ni siquiera 10 catedráticos se ponen de acuerdo. Pero concluían dos cosas fundamentales, y es que cualquier intervención en la Constitución en el tema territorial tenía que hacerse sin que hubiera un beneficio en la fiscalidad de ninguna comunidad, y otra cosa en la que también se ponían de acuerdo era que ningún territorio fuera competente en la autodeterminación. Entonces, teniendo eso claro, todo lo demás se puede hablar. Era negociable, bien. Claro, como... Bueno, pues vamos a ver, conclusiones. El tema de la reforma constitucional vamos a seguir hablando, pero vamos a decir unas cuantas cosas para concluir hoy, aunque lo saquemos el tema otro día. Venga, Marta. Pues que efectivamente es que tenemos un marco que tiene unas bondades indudables, además es un texto muy democrático, es que cada uno de los textos, yo recuerdo mucho me estaba en el Colegio de Arquitectos, es que los colegios están reconocidos como entidades democráticas, y eso está ahí. Por supuesto, efectivamente necesitamos que efectivamente el desarrollo sea así, y también obviamente hemos llegado a un punto en que necesitamos esas reformas puntuales, y decimos, es que ni siquiera 10 catedráticos se ponen de acuerdo. Pues es que hay que hablar, precisamente. Lo que no puede ocurrir de nuevo es que volvamos a los palos. Es que no puede haber más palos. Cataluña los ha habido y no puede haberlo más, porque entonces es que no, eso es. Entonces vamos a hablar todo lo que haga falta, para que no volvamos a ese punto, porque esa línea no se debió cruzar nunca. Y esa es otra cosa que también hay que reflexionar, si de eso se tiene que responder con responsabilidad, porque eso sí que es una ruptura grave del Estado de Derecho, ¿vale? A partir de ahí, precisamente lo que hay que hacer es hablar todo lo que haga falta, y que esas conversaciones sean lo más amplias y lo más transparentes posibles, para que después no haya lo que estamos diciendo, que las decisiones no sean después un cambio de cromos, que no sea un juego de trileros, que no sea monedas de cambio esto y lo otro, sino que de verdad haya una decisión democrática, que es lo que manda nuestra... Bien, y para acabar, ¿tú crees que al final el resultado podrá ser hipotéticamente más beneficioso para Cataluña que para el resto de territorios? Hombre, esa posibilidad está, pero es que hay muchas otras, y depende del proceso como se haga, y yo ahí incido, es que la vía es la profundización democrática también para esto.
que hablemos todo lo que haga falta hablar y que participen también todos los sectores de la sociedad civil. Esto no pueden decidirlo únicamente porque uno de los problemas que tenemos en ese desarrollo que ha dicho María del Mar perfectamente es la ley electoral. Tenemos unas discusiones totalmente ahí, es que la ley electoral, pero luego nunca la quieren cambiar. Tenemos una Cámara de Senado, los grandes partidos luego no la quieren cambiar. Y supuestamente el Senado era una representación territorial y tenemos que el Partido Popular con el 33% de los votos tiene el 66% de la representación. Estamos locos. No era una Cámara de representación territorial. Entonces, que efectivamente en el desarrollo hay algunos temas que suprimir el Senado, y especialmente, hombre, suprimirlo, igual hay que transformarlo en otra cosa. Igual tiene que ser la Cámara donde precisamente se decide esa financiación territorial. Es precisamente donde. Pero desde luego, una reforma fundamental es la base de la ley electoral. Entonces, y esto se tiene que hacer así, con conversaciones transparentes, democráticas, y que esa decisión... A ver, mis padres participaron en la consulta que ratificó la Constitución, la de 135, nadie preguntó. Esto no podemos ir para atrás en ese sentido. Entonces tenemos que hablar mucho de esto, efectivamente, y poner el foco ahí, no en ninguna otra cuestión. Es que esto no puede ser una cortina de humo, hay que entrar a los temas con profundidad y hablarlos y tomar las decisiones en común. Bien, Eduardo, conclusiones. ¿Va a haber privilegios, como tú has dicho? ¿Crees que los va a haber? Seguro, hombre, es que la ha habido siempre. Es que la ha habido siempre y ahora, más todavía. Ahora va a haber más todavía. Y si no, el tiempo. Los más sinceros constitucionalistas dicen que un sistema constitucional se consolida cuando sufre, no digo sufrir en el tema peyorativo, de una manera peyorativa o negativa, una reforma constitucional. Lo mismo que también el sistema de partidos políticos se consolida cuando ha habido alternancia, ¿no? Esa es la primera prueba, la prueba de fuego para el tema este. Dice el artículo 138, punto 2 de la Constitución, dice que la diferencia entre los estatutos de autonomía de las diversas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos y sociales. Y lo hay. Están implicando y va a haber más. O sea, la Constitución no se está cumpliendo. Por eso es necesario que se blinde, ya lo sé, por eso es necesario esto. Y habéis estado hablando el derecho a la vivienda no se está cumpliendo por disfunciones en nuestra ley, que las ha señalado Europa, en nuestra ley hipotecaria. Aquí siempre se ha hablado del artículo 155 y hay muchos más artículos, hay 169 artículos, disposiciones adicionales, transitorias y demás, y eso no se toca, y eso hay que tocarlo. Y el sistema electoral hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Es una barbaridad lo que está sucediendo. Cómo se priman con los partidos más poderosos. Conclusiones muy breves. Cambiar la ley electoral que la Constitución. Sí, por supuesto. Llevamos en este país desde el 1700 y algo tirándonos de los pelos unos con otros. Hemos conseguido unas leyes que nos han hecho 50 años vivir como nunca. ¿Por qué las cambiamos? Porque Cataluña no se sienta a gusto. Ya, sí, cuidado, porque los demás yo creo que están a gusto, también eso es cierto. Yo no soy ni de derecha ni de ningún lado, pero hay que tener cuidado cuando abrimos el melón, qué es lo que tocamos. ¿Qué es lo que vamos a tocar? A Cataluña, ¿por qué se le busca un sitio? Para que se lleve dinero, no para otra cosa. Porque más democracia que tiene Cataluña y más autonomía no tiene nadie. Con lo cual, de verdad, habrá que cambiar la ley electoral, pormenorizadas cosas, pero no la Constitución. Yo no soy partidario de cambiarla, porque nos ha ido bien y a los americanos de hace 3 siglos les va bien. Bueno, entonces no me sirve que la gente no estaba votando la Constitución alemana. Yo cuando el estatuto de mi bloque. Efectivamente, un momentito, la Constitución alemana o la Constitución. Estamos fuera de tiempo. Ha cambiado 80 veces. Estamos afuera de tiempo. A ver, María del Mar, conclusiones. Yo creo que en el desarrollo normativo de la Constitución hay una descentralización de un gran nivel y que creo que es lo que tocaría ahora, si es que hace falta tocar la Constitución, que antes, como he dicho, hay otras medidas y que son más fáciles, como tocar la ley electoral, un perfecto ejemplo de eso, pero si hay que tocarla... Marta, la ley hipotecaria también hay que cambiarla, creo que se ha echado de sus casas a una cantidad de gente en este país. Creo que en el tema territorial... María del Mar, termina. Creo que en el tema territorial la autonomía ya está, el principio de autonomía ya está muy desarrollado. Si hay que tocarla, toca ahora desarrollarla o toca ahora reformarla en aspectos relacionados con la solidaridad y la unidad. Bien, Chema, conclusiones. A ver, yo estoy muy de acuerdo con la
reflexiones globales de mis 4 compañeros y compañeras de tertulia, pero creo que las cosas hay que acotarlas un poquito más. Fijaros, a mí el nacionalismo no me gusta, como no me gusta el verano ni el Real Madrid, pero si en mi análisis climatológico, deportivo o político tengo en cuenta lo que me gusta y lo que no me gusta, seguramente me estrellaré contra una pared o estaré toda la vida clamando en el desierto. El nacionalismo existe, tiene votos, tiene poder, tiene influencia, tiene capacidad, y hay que reformar la Constitución sabiendo que hay nacionalistas, y el que no lo entienda así, pues creo que está en los mundos de Yupi. Dicho lo cual, vamos a empezar a hablar de cómo reformamos la Constitución, que es lo que estamos. Y después ya profundizaremos y diremos que además la ley electoral, y además la demarcación de la provincia, y además la ley hipotecaria, y además la ley de sociedades anónimas deportivas, etcétera, etcétera. Pero primero vamos a sentarnos, porque hay un problema que no es nada más que de Cataluña. Bien. Vale, pues lo dejamos aquí por hoy. La verdad es que es un tema muy interesante, volveremos sobre él en otra semana. Vamos a despedir a nuestros invitados. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Ha sido muy interesante todo lo que habéis aportado. María del Mar, muy buenas noches. Buenas noches, para mí encantada de haber conocido y haber compartido con Valenzuela. Que ya, volverá. Pleno, pero no había compartido con los demás, ya había compartido también, igualmente encantada, gracias. Encantada. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, y a ver si me recupero un poco. Sí, que te deseamos con frenador, miel. Tengo el maletín en el coche. Miel. Te deseamos una mejoría mucho limón, mucha miel y limón, para que el próximo día esté en perfectas condiciones. Espero. Jesús, muy buenas noches. A vosotros, muchísimas gracias. Encantada de tenerte aquí. Cuando haga falta, aquí me tenéis. Estupendo, pues muchas gracias, Chema, como siempre, muy buena. Pues como siempre, encantado de la tertulia y de mis 4 acompañantes, a los que yo sí conocía ya de mucho tiempo, y me encanta estar con ellos y ellas. Bueno, muy buenas noches también a ustedes, señores telespectadores. Esperemos que les haya gustado el programa de esta semana y nos vemos en un próximo programa. La semana que viene es fiesta, con lo cual es un poco complicado tener tertulianos, pero sin falta a la siguiente estamos de vuelta con ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Respetemos el puente. Respetemos el puente.